Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, en nombre de Lucía Lagunes Huerta, y el día de hoy hablaremos sobre la represión social que se vivió en Atenco en 2006, pues ya se cumplieron 18 años de este suceso y las víctimas de la localidad siguen buscando justicia sin que las autoridades les den una respuesta. Para hablar del tema nos acompaña María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Por otra parte, platicaremos sobre la medalla Goethe, que será otorgada a una mujer mexicana por primera vez. Esta es la máxima distinción de la política cultural exterior de Alemania. En esta ocasión nos acompaña Claudia Cabrera. Ella es traductora literaria e intérprete, ganadora de dicho reconocimiento. Y los invito a acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy traemos a la mesa uno de los temas, uno de los capítulos más emblemáticos en materia de derechos humanos de las mujeres. Hoy se cumplen, o estamos en el marco, más bien en el marco del aniversario 18 de la represión social en San Salvador Atenco, y hasta el momento no hay justicia para las víctimas. Este tema lo hemos cubierto durante estos 18 años desde la agencia CIMAC Noticias, y hay que decirlo, México se consolida hoy como un país que tortura a mujeres privadas de su libertad a través de agentes del Estado. Por ejemplo, a nivel internacional, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han emitido 3 sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano, y una de ellas precisamente es por víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Esta fue en el 2018. También contra el caso de Valentina Rosendo Cantú, esta fue en el 2010, e Inés Fernández Ortega en el 2010. Hay que decir que después de esta sentencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tuvo que desarrollar un diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometido contra mujeres privadas de la libertad en México, y nos decía que, bueno, pues encontraron que 7 de cada 10, en la muestra que tuvieron, 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluida, claro, la violencia sexual en diferentes etapas del proceso, ya sea cuando eres arrestada, en el traslado, puesta a disposición ante el Ministerio Público, arraigo, estancia en algún centro de reclusión o la etapa de juicio. Esto es profundamente grave y es un atentado en contra de derechos humanos. Bueno, para poder hablar del tema, hemos invitado el día de hoy a María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien está con nosotras ya para conversar. Hola, ¿qué tal? María Luisa, te doy la bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y sobre todo por siempre darle seguimiento al caso y sobre todo al tema alrededor de la lucha de las mujeres de Atenco y de los otros temas relacionados. Han pasado 18 años desde esos hechos que nos cimbraron al país, y no solamente al país, sino al sistema interamericano. El caso ha tenido repercusión internacional, y quisiera preguntarte, antes de cualquier tema jurídico, quiero preguntarte, tú que tienes cercanía con las mujeres, con estas mujeres, porque, bueno, hay que decirlo, 11 fueron las que fueron ante la justicia, pero fueron muchas más y que por diversas razones decidieron no interponer esta situación de justicia. Quiero preguntarte por ellas, ¿cómo están con aquellas con quien tienes cercanía? Hoy a 18 años, ¿cómo están ellas? Sí, claro. Bueno, como bien mencionas, son 11 mujeres las que decidieron denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después continuar el proceso ante la Corte. 11 de un grupo mucho más amplio, donde habían denunciado alrededor de 50 mujeres que se logró documentar que habían sido detenidas y la mayoría de ellas sujetas a prácticas de tortura sexual. Mujeres muy valientes que se animaron
a denunciar estos hechos en un contexto de mucho estigma por parte de las instituciones. Yo me atrevería a decir, porque así lo han mencionado ellas, también de mucho estigma alrededor del propio movimiento social. Eh, y que además levantaron la voz como reconociendo que lo que habían vivido era algo que estaban seguras que muchas otras mujeres vivían en el día a día en contextos de detención. Entonces, me parece que ahora que vayamos desarrollando los temas de los pendientes alrededor del cumplimiento de la sentencia de la Corte, seguramente podré desarrollar cuáles han sido los grandes temas de decepción para ellas. Obviamente, por un lado, el tema de justicia, la incapacidad de las instituciones de atención a las víctimas para generar esquemas reales de rehabilitación más individual. Pero dicho eso, me parece que ellas son muy conscientes y así lo entendemos en el Centro PRO. Obviamente ellas siempre lo podrán decir mejor que nosotras, pero son muy conscientes de que su lucha ha tenido un significado que no se puede medir alrededor de los temas particulares de una reparación, sino que tiene que ser entendido más desde un nivel estructural, que le han puesto nombre a algo que muchas mujeres viven en México, que le han puesto nombre a algo que muchas mujeres en la región viven en contextos de represión de protesta, y que ese nombre de decir nuestros cuerpos son utilizados como un arma para socavar movimientos, nuestros cuerpos son utilizados como una propia arma en contra de nosotras mismas en contextos de detención. Se llama tortura sexual y lo practican los estados el Estado mexicano y los estados de la región. Creo que ese reconocimiento que han logrado ponerle a las prácticas que existen ha sido gracias a su lucha, y creo que ellas son muy conscientes de eso, y es algo que todas tenemos que reconocerles. Ellas nos permitieron ponerle nombre a lo que estaba sucediendo. Sí, efectivamente, el cuerpo de las mujeres ha sido un botín de guerra y esta lo fue. Y las mujeres pagaron con su cuerpo este sistema patriarcal que las lastimó profundamente. Yo quiero preguntarte, María Luisa, es muy complejo a 18 años preguntarte por justicia. Me parece que vamos muy retrasadas en el tema. Sin embargo, tiene que llegar la verdad, tiene que llegar la justicia al tema y pues al parecer hay muchos retrasos, porque además en esta administración teníamos la fe de que cambiara el rumbo de las investigaciones, teníamos la fe de que temas como este de Atenco pudieran encontrar eso, luz ante la verdad, ante la justicia de los hechos y encontrar esa reparación. Te quiero preguntar, a estos 18 años, hoy vamos a empezar a hacer un conteo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no ha cumplido el Estado mexicano? Porque ya se lo señalaron desde el sistema interamericano. ¿Y qué es lo que no ha cumplido a pesar de estos señalamientos? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La sentencia de la Corte Interamericana, como en muchas otras sentencias, que ordena una serie de medidas de reparación en distintos niveles. Primero, en niveles individuales, es decir, algunas medidas que son para cada una de ellas, diciendo que el Estado tiene que garantizar atención médica y rehabilitación, atención psicológica para cada una de ellas. En algunos de los casos que habían interrumpido sus estudios por los hechos, otorgar becas de educación, obviamente algunas reparaciones pecuniarias y sobre todo el tema de justicia. En esos temas ahora entramos a detalle, pero esos son como los temas más a nivel individual de cada una de ellas. Y luego está en la parte estructural,
que me parece que es importante centrarnos en dos de ellas. Una es el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual, un mecanismo que se había creado justo a petición de las mujeres, en el que ordena que este mecanismo sea fortalecido y que cree un diagnóstico sobre la práctica de tortura sexual en México, al cual ya te habías referido, y que es una de las medidas en las que se ha dado algunos avances y ahora podemos hablar de ellas. Y la otra es la creación de un observatorio independiente de el uso de la fuerza en lo que era la Policía Federal, que ahora es la Guardia Nacional, y la Policía del Estado en el Estado de México. Puedo empezar por esta porque es un tema muy sencillo de abordar, que es que en ese tema en particular el Estado se ha negado a dar cualquier paso. Esto es muy importante porque la creación de un observatorio de este tipo nos permitiría generar controles adicionales a las prácticas de las fuerzas de seguridad, en particular de una fuerza de seguridad recién creada como es la Guardia Nacional. Y la actitud del Estado mexicano frente a esta medida en particular ha sido la negación absoluta. Hace 2 años, me parece, o ya casi 3, el Estado básicamente ante la Corte Interamericana anunció que la Guardia Nacional ya contaba con algunos mecanismos internos en sus Se estructuras y que no autorregulan. sé, exactamente. Y que contaba con los órganos de control interno y que entonces no era básicamente necesario cumplir con Pero esta permítame medida. hacer una acotación ahí, Ujú. María Luisa. Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque son precisamente estos elementos quienes están llevando las tareas de seguridad en el país. Y bueno, pues la puntera en las encuestas, en la próxima elección que tendremos es Claudia Sheinbaum, y ella ha señalado que continuará con el proyecto de la Guardia Nacional en labores de seguridad. Y al no tener este observatorio, sin duda, hace mucho daño porque hemos tenido ya casos emblemáticos. Desafortunadamente, debo de decirlo, debo agregarlo, como es Atenco, este caso, y esto hay que ponerle foco, María Luisa. No hay y no han cumplido con este observatorio necesario y exigente porque no se pueden autorregular, no pueden decidir ellos qué es lo que sí está en violación y qué es lo que no. Adelante, por favor, con esta observación que nos estabas dando sobre las reparaciones. Sí, totalmente. Este es una gran oportunidad perdida por parte del Estado, porque también el poder construir de la mano de las propias organizaciones, de otros expertos, en medidas particulares, siempre es importante. Esta medida en particular fue ordenada por la Corte, derivado de un peritaje que presentamos entre la propia Corte durante el proceso de litigio, y nos parece que esas son las oportunidades que se abren de forma más estructural cuando este tipo de litigios son bien recibidos por el Estado. Entonces, en ese tema no ha avanzado. En el tema particular del mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual, se han dado pasos relevantes, mucho por el impulso que le han puesto las mujeres a esta medida en particular que es relevante para ellas. Y es relevante porque este mecanismo se crea cuando en el proceso de litigio ante el sistema interamericano, las mujeres, como tú sabes, son procesos larguísimos, de mucha espera. Ellas querían ver algo que tuviera impacto también en otras mujeres y crearon una campaña que se llama Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que acompañamos desde algunas organizaciones.
Y básicamente el interés o el objetivo de esta campaña era lo que ya platicábamos, ¿no? Decir, esta práctica no fue un tema aislado, no fue un tema que sucedió solo en Otenco, es algo que sigue sucediendo y hay que ponerle rostros a las mujeres que son víctimas de esto. Y entonces acompañaban algunos de los casos en particular. Y dentro de los propios casos lo que buscamos fue que diversas instituciones abordaran el tema. Y entonces con esto se crea este mecanismo, se crea también gracias al impulso de algunas funcionarias públicas en ese momento, quien estaba dirigiendo la CONAVIM, y lo que logramos fue crear básicamente una mesa interinstitucional en el que las instituciones que estaban tanto revisando los procesos penales de las mujeres privadas de la libertad como las que tenían la obligación de dar seguimiento a las denuncias de tortura, a los temas de rehabilitación, a los temas de situación penitenciaria, estuvieran todos sentados en una mesa revisando un caso. Eso era algo novedoso, aunque no lo crean, porque lo que tenemos son mucha institucionalidad alrededor de mujeres privadas de la libertad, mucha institucionalidad creada alrededor de violencia de género, más en lógica de violencia en contextos privados o a veces en contextos públicos, mucha institucionalidad como creada para temas de documentación de casos de tortura, pero no se hablan entre ellas, estas instituciones. Y más allá de si son efectivas o no, no se podía entender que hubiera necesidades particulares para estas mujeres privadas de la libertad que habían sufrido tortura sexual. Y eso es lo que se buscaba con este mecanismo. Lamentablemente, este fortalecimiento que ordena la Corte se ha centrado mucho en la formalidad, en la creación de lineamientos, de estructuras más como de cómo hacer que las facultades de todas se puedan centrar pues sí, en protocolos, pero hemos visto poco la operación del mecanismo como tal. Lo que sí ha sido importante, y lo mencionabas, y no lo quiero dejar de ratificar, es este diagnóstico que se logró publicar hace 2 años, en el 2022, porque sí es un reconocimiento del Estado de que esta práctica existe. Claro. Y persiste. 7 de cada 10 mujeres que son detenidas viven alguna situación de violencia y entre ellas está la práctica de tortura sexual. Me parece absolutamente dañina la actividad que está teniendo la autoridad. Yo te quiero preguntar, vamos a hacer nuestro primer corte, pero me gustaría que volviéramos y habláramos también de la responsabilidad de la cadena de mando, de qué ha pasado con estos responsables. Te quiero preguntar sobre este tema. Al volver, también me gustaría mucho preguntarte por la salud de las mujeres. Quisiera preguntarte el estado de ellas también en este sentido y cómo ha respondido el Estado, y que pudiéramos dar también al público, a la gente que nos está escuchando, la necesidad, el mensaje de enviar para decir que ¿por qué no queremos la militarización? Este es uno de los temas por los cuales no queremos la militarización. Tiene este fondo precisamente, precisamente Atenco es uno de los casos que nos permite saber por qué no queremos la militarización y por qué no queremos que la Guardia Nacional tenga labores de seguridad. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de una mujer que ha sido reconocida, una mexicana, traductora literaria e intérprete,
Es la primera vez que se le otorga este reconocimiento a una mujer mexicana. Ella es Claudia Cabrera Luna. Ella es una figura destacada en el mundo de la traducción literaria e interpretación en México y bueno, pues ha sido reconocida con la medalla Goethe, la máxima distinción de la política cultural exterior de Alemania. Este reconocimiento es histórico y convierte bueno, pues a esta mujer en ser la primera mexicana en ser reconocida con este galardón. Yo te quiero preguntar y te quiero dar la bienvenida. Rompiste las barreras de la geopolítica desde la traducción y esto es un reto mayúsculo. Tú lo has logrado. Hoy llega este reconocimiento. Muchas felicidades, Claudia. Bienvenida. Hola, Lisbeth, muchas gracias por la invitación, por la felicitación, por todo. Muchas gracias, al contrario, pues me parece extraordinaria la manera en cómo reconocen tu trabajo y bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo es eso, que lograste romper esas barreras de la geopolítica literaria y poder acercar a dos culturas tan distintas como es Alemania y México? Pues mira, yo creo que todos los traductores rompemos barreras geopolíticas y literarias porque siempre vivimos entre mundos, entre lenguas, entre culturas, ¿no? En mi caso, pues tiene un trasfondo biográfico. Yo estuve desde niña en el colegio alemán Alexander von Humboldt, entonces prácticamente pues crecí bilingüe, bicultural, y desde siempre me encantó el idioma. Como si yo puedo decir que tengo un talento, es la lengua, son las lenguas. El español, el alemán, básicamente hablo inglés, no traduzco el inglés, pero sí tengo un sentido muy acusado por las lenguas. Entonces eso me fue llevando de manera orgánica y natural a la traducción. Y bueno, pues llevo 30 años traduciendo, siempre también de manera muy cercana, trabajando con el Instituto Goethe. Yo, de hecho, soy autodidacta, no estudié traducción. Yo empecé a traducir en el instituto porque me preguntaron si les podría traducir un texto. En ese momento trabajaba yo ahí en la recepción, imagínate, y en la biblioteca como auxiliar de biblioteca. Y pues me di cuenta que sí, que podía, y me siguieron pasando entonces pequeños textos o cada vez más grandes, catálogos, exposiciones, de retrospectivas fílmicas, obras de teatro. Me envalentoné y empecé entonces a llevar mi currículum a diferentes editoriales. Del siglo XXI fue la que me empezó a dar trabajo, el Fondo de Cultura Económica, y bueno, y pues después, primero empecé con eso, que eran traducciones más bien como de divulgación, digamos, y ya después me pasé a la literatura, que es realmente lo que siempre había querido yo traducir. A partir de 2004, 2005, llevo 20 años traduciendo literatura, pues desde ahí no he parado. Ahí en estos días estaba contando los libros que he traducido, que son aquellos que ves ahí en el coach. Son 40 y tantos libros. 40 y tantos, ¿no? Libros. Oye, más 20 y tantas obras de teatro. O sea, tengo casi 70 obras traducidas entre novela, teatro, divulgación, literatura infantil. Entonces, pues sí, ya se va haciendo bulto, ¿no? Bueno, es una carrera más que prolífica. Te quiero preguntar, Claudia, acércanos un poquito al mundo de la traducción. ¿Cuánto tiempo tardas? ¿Cómo decides cuál? Más allá de alguna orden de trabajo, ¿cómo decides entrar a un texto? ¿Cómo es tu momento en el escritorio, con las letras, en el libro? ¿Qué es lo que necesitas? Compártenos un poco de ese mundo. Mira, he tenido la fortuna de que en los últimos años ya he sido yo la que propone los textos que quiere traducir. Eso al principio de una trayectoria profesional es muy difícil. E incluso cuando ya estás avanzadita no es tan fácil, pero bueno, ya tengo camino recorrido. Y bien, eso, el hecho de que yo misma pueda elegir mis textos, obviamente me permite un vínculo mucho más fuerte con el libro que estoy traduciendo. Cuando no he sido así, yo he tenido la fortuna de que siempre me han dado textos que me interesan, sea por el tema, por la forma en la que está narrado el texto, por el estilo, ¿no? O sea, siempre tengo que tener algún punto en particular con el que yo me puedo conectar con el libro,
En el caso de literatura, si es divulgación es otra cosa, pero en el caso de literatura sí necesito tener yo un punto de contacto y de interés personal con el texto para que realmente me pueda yo clavar a traducir. Y en los últimos libros que he traducido, que tienen que ver con el exilio germanoparlante en México, pues fue el tema y el hecho de que yo quería traducir mujeres. A lo largo de mi trayectoria, y eso me cayó el 20 bastante tarde, fíjate cómo normaliza una esas cosas, ¿no? Siempre me habían dado a traducir prácticamente siempre autores hombres. Había traducido por ahí, traduje a Silke Scheuermann, que es una poeta todavía joven, bastante joven alemana, y bueno, autoras de teatro sí más, pero en prosa, hombres. Y el día que me cayó el 20, yo dije, yo quiero traducir mujeres. ¿Por qué no estoy traduciendo mujeres? Entonces, bueno, un libro antes del exilio alemán, una autora que yo también propuse fue Leta Semadeni, que es una autora suiza que escribió una novela breve, Tamangur. Oye, Claudia, qué interesante mirarte por ahí rodeada de todos tus libros. ¿Puedo? ¿Me das chance? Qué maravilla. Me imagino que son parte de tus libros que has traducido y a lo mejor de estas mujeres, porque además por ahí veo a Frida Kahlo, veo por ahí un cuadro de Frida Kahlo. Frida Kahlo ha sido mi ídolo desde que era yo adolescente, cuando era una adolescente atormentada. Claro. Ya no quisiera yo ser como Frida Kahlo, pero la sigo admirando muchísimo. Fíjate, y me parece muy interesante lo que nos comentas, que has traducido mujeres. Me parece fabuloso porque además también hay una brecha enorme en la literatura, mujeres en la literatura. No quiere decir que no estuviéramos presentes, al contrario, me parece que durante mucho tiempo, bueno, pues las mujeres tuvimos que... bueno, yo no, desde luego, pero lo que sabemos es que tenían que ser anónimas las respuestas, tenían que ser anónimas la firma para que pudieran pasar incluso en algunas editoriales. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿también has encontrado esa parte en la literatura alemana? ¿Las mujeres también llegan a firmar con anónimo o sí extienden el apellido, su nombre? ¿Qué tal? Cuéntame de eso. Bueno, supongo, en la actualidad por supuesto que ya no. Si esto llegó a ser, pues ha de haber sido en siglos pasados, no solo en décadas pasadas, sino en siglos pasados. Pero así como un caso que te diga yo célebre como George Sand, ¿no? Por ejemplo, no conozco yo en Alemania, debo confesar. Eso no quiere decir que no lo haya, pero por lo menos yo no lo conozco. Y en la actualidad no, o sea, yo creo que las mujeres es una realidad que sí siempre batallamos más. Estaba leyendo hace ya tiempo, como el año pasado, algo así, un texto escrito por una escritora de la cual confieso con vergüenza que olvidé el nombre, pero que contaba las dificultades que tiene ella como mujer para publicar en Alemania, ¿no? O sea, hay muchos más escollos que si eres hombre y te exigen mucho más porque además, pero claro, si eres joven y bonita, pues entonces, claro, te dan más fácilmente el sitio para publicar porque vas a lucir mucho en las fotos, ¿no? Cosa que me parece una barbaridad. Si eres una mujer, no sé, de mi edad y no pareces Marilyn Monroe, yo tengo 53 años, a lo mejor, ¿no? O sea, o tienes sobrepeso, o qué sé yo, es una cosa que también cuenta en el caso de las mujeres la imagen. Y si tú te pones a ver estadísticas, se publica mucho menos a mujeres. Sí, claro. Hay mucho menos. Tenemos esa brecha, sin duda tenemos esa brecha. Y las mujeres, sin duda, en todos los ámbitos, bueno, pues hemos tenido que trabajar y lo hemos hecho contracorriente, me queda claro. Y bueno, pues esto es en cualquier latitud. Yo te quiero preguntar, ¿tú viajas en agosto? Para recibir este reconocimiento? Sí. ¿Quién te lo va a dar? ¿En dónde te lo van a dar? Me lo van a dar en la ciudad de Weimar, que es la ciudad emblemática de Goethe. Él pasó, no sé, 50 años de su vida ahí murió también. El día de su cumpleaños, que es el 28 de agosto, y me lo va a entregar, a mí y a las otras 2 premiadas, que son siempre 3 cada año, la presidenta del Instituto Goethe, Carola Lenz.
Qué maravilla, qué maravilla. Ojalá pudieras enviarnos algunas imágenes en el momento que recibas este premio. Oye, Claudia, te quiero pedir que nos recomiendes algunas autoras de las que hayas traducido en México para conocer, para acercarnos a ellas. Sería fabuloso, de distintas épocas. Te recomiendo que fue el primer libro que traduje de literatura, de Mónica Maron, Animal Triste, sí. Y así se llamaba en alemán, porque es una cita en latín, Animal Triste. Lo editó la editorial Herder en 2005. Luego, el que andaba buscando yo es uno que se llama Tamangur, así como suena, Tamangur, de Leta, así como suena. Si quieres te escribo los nombres en el chat. Leta Semadeni, la publicó La Cifra, que es esta novela hermosísima de prosa lírica, que me enganché ahí sí a nivel totalmente emocional con ella. Está también una novela de Silke Scheuermann que se llama La hora entre perro y lobo, que publicó Sexto Piso. Ella es una poeta y fue su primera novela. Y además que estas son mis dos criaturas más chiquitas, son los últimos libros que traduje y estos son ya los del exilio alemán en germanoparlante en México, de Ana Segas, Tránsito y La Séptima Cruz, que publicó La Cifra Editorial en coedición con Elefanta. Tamangur también es de La Cifra. Entonces estos son los libros de mujeres que yo he traducido. Este es mi proyecto grande de exilio germanoparlante en México. Tengo otras 3 que todavía no he traducido o que apenas voy a empezar a traducir. Lenka Rainerova, Alice Rühle-Gerstl, Steffi Spira, que esas todavía no están publicadas, pero están ya ahí, digamos, en el tintero. Y bueno, mi intención es seguir traduciendo mujeres en la medida en que se pueda, ¿no? Qué maravilla, ojalá lo sigas haciendo. Mira, ya vamos a terminar nuestra conversación, pero no me quiero ir sin que nos compartas parte de este exilio germanoparlante del que nos describes y bueno, que tú vas conociendo la narrativa de estas mujeres a través de esas letras. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí en esas letras? ¿Qué nos dicen estas mujeres? ¿Qué nos cuentan? Si puedes hacer un muy brevísimo recuento. Básicamente lucha antifascista, ¿no? Son relatos en los que se habla del exilio, de la exclusión, de la persecución política, de los campos de concentración, de antisemitismo y de solidaridad, por otro lado, de la lucha desde las trincheras comunistas, las mujeres siempre también haciendo fuertes a sus esposos, a sus familias. Muchas veces eran las mujeres las que sostenían a las familias en el exilio, porque muchos de los hombres eran también escritores, entonces ellos en su torre de marfil seguían escribiendo, y las que tenían que trabajar para sacar adelante a los maridos y a veces a los hijos, si es que lo sabían, las mujeres, y aunque eran escritoras, abogadas, doctoras, acaban trabajando de sirvientas, de niñeras, de enfermeras, de costureras, de lo que pudieran, porque había que ganar dinero, ¿no? Entonces, a mí estos libros de mujeres me hablan también mucho de la fuerza, del valor, del dinamismo de estas mujeres que ahora en las circunstancias más adversas eran las que metían el hombro para sacar adelante a sus familias y a sí mismas. Bueno, lo que nos estás diciendo pues rompe estereotipos de lo que podríamos malpensar de otras culturas. Me parece fabuloso que nos acerquemos a las letras de estas mujeres que están también en la lucha antifascista, y todo el proceso del exilio debe de ser muy complejo, pero también muy enriquecedor poder acercarnos también a estas resistencias dentro de territorios que puede tener un estereotipo muy alejado de la realidad. Pues no me queda más que felicitarte, Claudia. Muchas gracias, que te vaya muy bien en tu viaje y ojalá podamos documentar el momento de la entrega de tu medalla
y que nos sigas traduciendo más mujeres, porque es eso, necesitamos más letras de mujeres, más perspectiva de mujeres, y tenemos que hacer más espacio en las editoriales para nosotras, y también para eso pues nos tenemos que convertir en lectoras asiduas. Muchas gracias, yo te agradezco, y bueno, pues desde acá te mandamos un reconocimiento muy fuerte por tu trayectoria, que ha sido maravillosa, más de 70 obras, como nos dices. Bueno, pues conversé con Claudia Cabrera. Ella es traductora, literatura e intérprete, y recibirá en muy breve la medalla Goethe. Muchas gracias y hasta muy pronto, Claudia. Hasta pronto, gracias a ustedes. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.